¿Y si lo que te impide escuchar a Dios no es falta de fe, sino algo que llevas cargando sin darte cuenta? Hoy vamos a nombrar 6 cosas que bloquean su voz. Una de ellas puede estar destruyendo tu vida espiritual en este momento. Hay un silencio que duele. No el silencio de la paz, sino el silencio de quien ora y siente que sus palabras se pierden en el vacío. Has estado ahí, ¿verdad? De rodillas, con el corazón partido, esperando escuchar algo de Dios, y solo encuentras el eco de tu propia voz. Pero hoy quiero decirte algo que cambiará para siempre la forma en que entiendes ese silencio. No es que Dios no habla, es que algo en nuestra vida levanta una pared entre su voz y nuestro corazón. Charles Spurgeon, el gran predicador que sacudió a Inglaterra entera con la fuerza de su palabra, enseñó que el alma que verdaderamente desea a Dios debe estar dispuesta a soltar todo aquello que compite con Él. No como castigo, no como obligación religiosa, sino como el más profundo acto de amor que un corazón puede ofrecer. Porque Dios no grita por encima del ruido que nosotros mismos creamos. Él habla en un hilo delicado, como lo hizo con Elías en el desierto, después del viento impetuoso, después del fuego, en esa voz quieta y suave, que solo se escucha cuando el alma está dispuesta a callar. Y cuando nuestra vida está saturada de cosas que apagan ese hilo, nos quedamos sordos sin siquiera darnos cuenta de la magnitud de lo que estamos perdiendo. Spurgeon también enseñó que la oración sin disposición del corazón es como un río sin cauce. El agua existe, pero no llega a ningún lado. Hay personas que oran todos los días, que asisten fielmente a sus iglesias, que conocen versículos de memoria y aún así sienten que el cielo está cerrado. No porque Dios esté ausente, sino porque algo en su interior levanta una barrera invisible en la comunión que tanto anhelan. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy juntos. 6 cosas que, si las sigues cargando, te impedirán escuchar con claridad la voz de Dios. No son conceptos abstractos ni teología fría. Son realidades vivas del alma que el mismo Espíritu Santo puede señalarte mientras escuchas estas palabras con atención y con el corazón verdaderamente abierto a ser transformado. La Biblia dice en Isaías 59:2, «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escuchar». Estas palabras no son una amenaza, son un diagnóstico honesto y misericordioso, un mapa que nos muestra con exactitud dónde está la ruptura en la comunicación entre el alma y su Creador. No estamos hablando solamente de pecados graves o de grandes rebeliones abiertas y visibles. A veces son cosas pequeñas, casi invisibles, que se acumulan lentamente con el tiempo y construyen una muralla silenciosa y sólida. Y lo más peligroso es que esa muralla puede crecer incluso en la vida de personas que van a la iglesia fielmente cada semana, que leen la Biblia, que oran y que llevan años caminando con Dios. Porque la intimidad con Dios no se mide por los años de fe ni por los títulos espirituales que uno acumula. Se mide por la disponibilidad real y genuina del corazón en cada momento. Spurgeon lo expresaba con una claridad que llegaba directo al centro del alma. Un corazón que está lleno de sí mismo no tiene espacio para llenarse de Dios. ¿Y cuántas veces, sin querer, sin siquiera darnos cuenta, nos convertimos en el mayor obstáculo de nuestra propia vida espiritual? Dios no nos abandona en ese momento difícil. Él espera con una paciencia que ninguna mente humana puede comprender del todo. El Salmo 27:8 recoge esa invitación permanente que Él mismo nos extiende. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Y cuando comenzamos a buscarlo de verdad, dispuestos a soltar lo que sea necesario, algo poderoso y hermoso se mueve en los cielos en respuesta. Hoy no venimos a condenar a nadie, venimos a liberar. Cada cosa que vamos a nombrar en este video es una cadena que puedes soltar, una puerta que puedes abrir de par en par, un velo que puedes rasgar con valentía. Y cuando lo hagas, descubrirás algo maravilloso, que Dios nunca estuvo lejos. Solo estaba esperando con paternidad infinita que el camino en tu corazón
quedara libre para él. La palabra de Dios en Santiago 4:8 lo dice con una ternura que consuela profundamente el alma. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ese acercamiento no siempre comienza con más oración o más ayuno o más actividad religiosa. A veces comienza con un dejar, un soltar, un rendirse con completa honestidad delante de Él y decirle con el corazón: Señor, aquí estoy, tal como soy, dispuesto a cambiar. Hay momentos en la vida espiritual en que la mayor valentía no es agregar algo nuevo a nuestra rutina de fe, sino tener el coraje honesto de quitar lo que está bloqueando la luz. Como cuando alguien limpia el polvo acumulado de una ventana y de repente el sol entra con una fuerza y una calidez que hace mucho tiempo no se sentían. Así funciona el alma cuando suelta lo que la oscurece y la pesa. El propio Jesús lo dijo con palabras que resuenan a través de los siglos en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Él quiere que lo escuches. Esa capacidad de oír su voz no es un privilegio de unos pocos elegidos o de santos extraordinarios. Es la herencia de cada hijo suyo que decide limpiar su oído espiritual. Piensa en esto. La misma voz que habló y el universo existió, la misma voz que llamó a Lázaro fuera de la tumba, es la voz que quiere hablarle hoy a tu corazón. No como un dato teológico distante, sino como una realidad viva, personal e íntima. Dios desea ser escuchado por ti, y la pregunta que este video plantea no es si Él habla, sino si nosotros estamos dispuestos a remover lo que impide que escuchemos. Antes de continuar, quiero invitarte a algo que puede transformar tu caminar con Dios. Si hay en tu corazón una sed genuina de restaurar esa intimidad con el Padre, necesitas conocer el libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es una guía devocional profunda y práctica que te llevará de la mano durante 21 días para reconstruir ese vínculo sagrado. Puedes adquirirlo en el enlace del primer comentario fijado de este video. No dejes pasar esta oportunidad que Dios pone en tus manos hoy. Y si aún no eres parte de esta comunidad, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perder ningún mensaje. Cada semana traemos palabras que alimentan el alma y encienden la fe. Ahora sí, entremos juntos a descubrir la primera cosa que debes dejar hoy si realmente quieres que la voz de Dios llegue con toda claridad a tu corazón. La primera cosa que debes dejar si quieres escuchar la voz de Dios con claridad es el pecado no confesado. No el recuerdo de algo que ya llevaste a la cruz y dejaste atrás, sino aquello que todavía vive en ti, que reconoces en el silencio de la noche, que sabes que está ahí y que sin embargo sigues guardando como si Dios no lo viera. El pecado no confesado no solo daña el alma, distorsiona el oído espiritual. Es como intentar sintonizar una radio con estática constante. La señal existe, el transmisor funciona, pero hay algo entre tú y la frecuencia de Dios que impide la recepción. Y ese algo, muchas veces, es precisamente aquello que no hemos llevado con honestidad delante del Señor. El Salmo 66:18 lo expresa con una precisión que no deja lugar a dudas. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El salmista no dice que Dios no habla. Dice que hay una condición del corazón que bloquea la escucha en ambas direcciones. Cuando hay pecado que guardamos a propósito, la comunión se interrumpe no por castigo frío, sino porque la luz y la oscuridad no pueden habitar el mismo espacio. Ahora bien, es importante entender algo que muchas personas confunden. El pecado no confesado no se refiere a toda imperfección humana que surge en la vida diaria de un creyente sincero. Todos fallamos, todos nos equivocamos, todos luchamos. La diferencia está en la actitud del corazón. Un corazón que falla pero corre a Dios está en comunión. Un corazón que falla y se esconde de Dios levanta la pared. Adán y Eva, después de pecar, se escondieron entre los árboles del huerto. Y Dios los llamó, ¿dónde estás? No porque no supiera dónde estaban, sino porque el escondite es siempre el primer síntoma de que algo en la relación se ha roto.
Y mientras sigamos escondiéndonos, la voz de Dios seguirá sonando, pero nosotros nos habremos alejado tanto que apenas podremos reconocerla. La confesión genuina no es una fórmula religiosa ni una penitencia para calmar la conciencia. Es un acto de valiente transparencia delante de aquel que ya lo sabe todo y aún así nos ama con amor eterno. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa limpieza no es solo espiritual en términos abstractos. Es una restauración real de la comunión, del canal de comunicación entre el alma y Dios. Piensa en una persona que tiene una deuda con alguien que ama. Mientras no habla de esa deuda, hay una tensión invisible en cada conversación, una incomodidad que tiñe todo lo demás. Pero cuando finalmente lo dice con honestidad, algo se libera. No necesariamente porque la deuda desaparezca de inmediato, sino porque la transparencia restaura la confianza. Con Dios sucede algo similar, pero con una diferencia extraordinaria. Él ya pagó la deuda antes de que nosotros llegáramos a confesarla. Hay personas que cargan con la culpa de cosas pasadas que ya fueron perdonadas, y sin embargo, siguen actuando como si el perdón no fuera real. Y hay otras que cargan con pecados presentes que nunca llevan a Dios porque sienten vergüenza o porque piensan que ya es demasiado tarde para ellas. Pero la misericordia de Dios no tiene límite de tiempo ni de profundidad. Él no se cansa de perdonar a quien se arrepiente de verdad. El profeta Miqueas lo proclamó con una euforia que conmueve. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita en misericordia. No la ofrece a regañadientes, no la entrega con condiciones escondidas. La da con gozo, porque el perdón es parte de su misma naturaleza. Dejar el pecado no confesado significa tomar la decisión de no seguir viviendo en el escondite. Significa salir de entre los árboles, como debieron haber hecho Adán y Eva, y pararse delante de Dios con el corazón abierto, no con la pretensión de ser perfecto, sino con la honestidad de quien sabe que necesita ser limpiado y cree que Dios puede hacerlo. Cuando eso sucede, algo cambia en la atmósfera del alma. El ruido que impedía escuchar se calma. El peso que aplastaba el espíritu se levanta, y en ese espacio de limpieza recién hallada, la voz de Dios vuelve a tener un lugar donde aterrizar. No porque Dios haya cambiado, sino porque nosotros finalmente nos hemos movido de donde estábamos. Ezequiel 36:26 contiene una promesa que vale la pena guardar en el corazón para siempre. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Un corazón de carne, sensible, blando, receptivo. Ese es el tipo de corazón que oye la voz de Dios, y ese corazón comienza a formarse en el momento en que decidimos dejar de esconder lo que Él ya ve. Así que hoy, antes de que este video continúe, te invito a hacer una pausa interna. ¿Hay algo en tu corazón que no has confesado? ¿Algo que llevas cargando en silencio? No tienes que anunciarlo al mundo, solo necesitas abrirte con Dios, que ya lo sabe, que ya te amó desde antes de que nacieras, y que está esperando con los brazos abiertos ese momento de honestidad entre tú y Él. Y aquí vale la pena detenerse un momento más en algo que pocas veces se menciona. El pecado no confesado no solo afecta la oración, afecta la interpretación de todo lo que Dios intenta decirte. Cuando hay algo oculto en el corazón, hasta las palabras de amor de Dios llegan distorsionadas. Se escuchan como acusación en lugar de gracia, se sienten como rechazo en lugar de invitación. La oscuridad interior colorea todo lo que entra. Por eso el rey David, después de su caída con Betsabé, no solo pidió perdón por el acto externo, pidió algo más profundo en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque entendía que sin un corazón limpio, la comunión con Dios era imposible, y sin esa comunión, la vida entera perdía su centro, su rumbo y su verdadero sentido. Esa oración,
puede ser tuya hoy. Soltar el pecado no confesado es la primera llave que abre la puerta de la escucha espiritual. No la única, pero sí la más fundamental. Y hay 5 cosas más que necesitas dejar si quieres que esa voz llegue con toda su claridad a tu corazón. Sigamos adelante juntos. La segunda cosa que debes dejar es la distracción constante. Vivimos en una época en que el silencio se ha vuelto incómodo. Las pantallas llenan cada pausa, las notificaciones interrumpen cada pensamiento y el ruido digital se ha convertido en el fondo permanente de nuestra existencia. Y en ese contexto, pretender escuchar la voz de Dios sin cultivar momentos reales de quietud es como intentar leer una carta con los ojos cerrados. Dios no compite con el ruido. Él no sube el volumen para superar al mundo. En cambio, nos invita a salir del ruido, a apartarnos, a crear ese espacio sagrado donde la voz del Espíritu puede ser reconocida. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, buscaba lugares desiertos para orar. Lucas 5:16 nos dice, pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si el Señor sentía esa necesidad, ¿cuánto más nosotros? La distracción no siempre tiene mala intención. No se trata de que estés pecando cuando revisas tu teléfono o cuando tu mente se va a los asuntos del día durante la oración. Se trata de un patrón acumulado que, con el tiempo, entrena al alma para no poder detenerse. Y un alma que no puede detenerse es un alma que no puede escuchar. El oído espiritual, como todo músculo, necesita ser ejercitado con disciplina y con amor. Marcos 4:19 describe algo que sucede de manera tan gradual que casi no lo notamos. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Las distracciones no llegan de golpe, entran, se instalan y lentamente ahogan lo que Dios ha sembrado en el corazón, sin que siquiera nos demos cuenta de lo que se está perdiendo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en completo silencio, sin música, sin teléfono, sin ninguna tarea mental, y simplemente le dijiste a Dios, «Aquí estoy, habla»? Para muchas personas, esa respuesta es incómoda, porque hace tiempo que no practican ese silencio deliberado. Y precisamente en ese silencio es donde Dios suele hablar con mayor claridad, con mayor ternura, con mayor precisión. El profeta Habacuc tomó una decisión que vale la pena imitar. En Habacuc 2:1 escribió, «Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá». Tomó posición, se apostó en un lugar de espera deliberada. No esperó que Dios lo sorprendiera en medio del tumulto, se preparó para escuchar, y Dios le respondió con una de las revelaciones más poderosas del Antiguo Testamento. Esa imagen de Habacuc parado en su atalaya es una imagen que habla directamente al corazón moderno. Hoy nuestra atalaya no es un lugar físico, es una decisión interior. Es la elección de apartar tiempo, aunque sea unos minutos cada día, para estar quietos delante de Dios. No con un listado de peticiones, no con una agenda religiosa, simplemente disponibles, atentos, esperando con fe que Él hablará. El Salmo 46:10 es uno de esos versículos que resuena en el alma cuando se lee despacio. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es pasividad espiritual, es una postura activa de fe. Es elegir callar el propio ruido interior para hacer espacio a la presencia de aquel que es más grande que todo lo que nos inquieta. Y en esa quietud elegida con intención, el conocimiento de Dios se profundiza de maneras que ningún sermón puede reemplazar. Hay una diferencia enorme entre saber acerca de Dios y conocer a Dios. Uno puede acumular conocimiento bíblico durante décadas y seguir sintiéndose lejos de Él, porque el conocimiento verdadero de Dios no se adquiere solo por acumulación de información. Se adquiere en la intimidad, en los momentos tranquilos de presencia, en esas conversaciones silenciosas donde el alma se inclina y el corazón escucha con reverencia. La distracción constante nos roba esos momentos. Nos mantiene en movimiento perpetuo, siempre ocupados, siempre productivos, siempre conectados a todo, excepto a lo que más importa. Y al final del día,
Cuando la cabeza toca la almohada, hay una sensación difusa de vacío que no sabemos bien de dónde viene. Viene de habernos perdido a nosotros mismos en el ruido y de habernos perdido a Dios en el mismo proceso. Dejar la distracción no significa abandonar la vida moderna ni vivir en un monasterio. Significa crear bordes sagrados en tu tiempo. Significa decirle no a algunas cosas para poder decirle sí a Dios. Significa que el tiempo con Él no sea lo primero que se sacrifica cuando el día se complica, sino lo primero que se protege porque es lo más valioso que tienes. Isaías 30:15 contiene unas palabras que merecen ser leídas lentamente y guardadas con cuidado. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La quietud no debilita al creyente, lo fortalece desde adentro hacia afuera. Es en ese reposo deliberado donde Dios construye en nosotros lo que ninguna actividad frenética puede construir. Hoy te propongo un ejercicio sencillo pero poderoso. Antes de que termine este día, busca aunque sea 10 minutos de silencio real. Apaga las pantallas, cierra los ojos, respira profundo y dile a Dios en voz baja o en el silencio del corazón: Señor, estoy aquí. Habla, que tu siervo escucha. Con el tiempo ese músculo se fortalece y cuando lo hace, empiezas a escuchar cosas que siempre estuvieron ahí, esperando que el ruido dejara de taparlas. Hay algo que pocas personas se atreven a admitir. La distracción a veces es un mecanismo de defensa, porque en el silencio Dios no solo habla, también pregunta. Y hay preguntas que el alma no está segura de querer enfrentar. Preguntas sobre prioridades, sobre heridas no sanadas, sobre decisiones aplazadas. Pero huir de esas preguntas es huir del mismo proceso que Dios usa para sanarnos y moldearnos a su imagen. Samuel, de niño, escuchó la voz de Dios en la quietud de la noche, no en un templo lleno de ruido, sino en el silencio de su lugar de reposo. Y cuando Elí le enseñó a responder diciendo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha», se abrió uno de los ministerios proféticos más poderosos de toda la historia de Israel. La disposición de escuchar lo cambió todo. Hemos visto dos cosas que necesitas dejar para escuchar a Dios con mayor claridad. La tercera que vamos a explorar es una de las más silenciosas y al mismo tiempo una de las más dañinas para el alma del creyente. No es visible desde afuera, pero Dios la conoce desde adentro. Sigamos juntos descubriéndola. La tercera cosa que debes dejar es la falta de perdón. Pocas cosas en la vida espiritual obstruyen tanto la comunión con Dios como un corazón que se niega a perdonar. Y lo más difícil de reconocer es que a veces esa falta de perdón no se siente como odio, se siente como justicia, como una postura razonable ante un daño real que alguien te causó, y precisamente por eso es tan peligrosa. El corazón que guarda ofensa construye muros sin darse cuenta, y esos muros no solo mantienen afuera a la persona que nos lastimó, con el tiempo mantienen afuera también la presencia de Dios. No porque Dios se aleje de nosotros con enojo, sino porque la amargura va cerrando el corazón capa por capa, hasta que la sensibilidad espiritual casi desaparece y ya no podemos percibir lo que Dios está diciendo. Jesús lo dejó absolutamente claro en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestros Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras no son una amenaza de parte de un Dios frío y distante, son la descripción de un principio espiritual que funciona como una ley de la naturaleza del reino. El perdón no es decir que lo que te hicieron estuvo bien. No es fingir que el daño no existió. No es obligarte a sentir afecto por alguien que te hirió profundamente. El perdón es una decisión de la voluntad que dice: no voy a seguir dejando que esta herida determine la condición de mi corazón delante de Dios. Es soltar la deuda, no porque la otra persona la merezca, sino porque tú necesitas la libertad que ese soltar produce. Hebreos 12:15 habla de algo que ocurre de manera casi imperceptible. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura empieza como una semilla pequeña, una palabra hiriente, una traición, una injusticia que nunca fue reparada. Pero si esa semilla no es arrancada a tiempo, echa raíces profundas y comienza a contaminar todo lo que hay alrededor. ¿Has notado alguna vez que cuando tienes algo pendiente con alguien, es difícil concentrarte en la oración? Que la mente vuelve una y otra vez a la ofensa, al recuerdo de lo que pasó, a lo que debieron haber hecho diferente. Eso no es casualidad. Es el corazón avisando que hay algo sin resolver que está compitiendo con la comunión. Y Dios, con infinita paciencia, espera que decidamos resolver eso antes de continuar. En Mateo 5, 23, 24, Jesús dijo algo que sorprende por su orden de prioridades. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. El orden es claro. Primero la reconciliación, después la adoración. No porque la adoración no valga, sino porque sin el corazón libre de ofensa, la adoración llega incompleta. Ahora bien, hay situaciones en que la reconciliación con la otra persona no es posible. Quizás esa persona ya no está en tu vida, o no está viva, o la confrontación directa no sería segura ni conveniente. En esos casos, el perdón sigue siendo completamente posible, porque el perdón verdadero ocurre primero en el interior, entre tú y Dios. Es un acto del corazón que no depende de la respuesta ni de la presencia del otro. El apóstol Pablo, que conoció el encarcelamiento injusto, la traición de personas cercanas y el rechazo de aquellos a quienes amaba, escribió desde la prisión en Efesios 4, 31, 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese como Dios os perdonó es el fundamento y también la medida del perdón cristiano. Piensa en el tamaño de lo que Dios te ha perdonado. Cada pensamiento impuro, cada palabra hiriente, cada momento de orgullo, cada vez que le fallaste a alguien que amabas, cada promesa rota, cada corazón que heriste sin querer. Todo eso fue puesto sobre Cristo en la cruz. Y Dios lo perdonó sin condiciones, sin exigirte que primero lo merecieras, sin ponerte en lista de espera. ¿Cuánto más grande puede ser la deuda del otro contigo comparada con esa? La falta de perdón es una prisión con una particularidad cruel. La persona que la construye es la misma que queda encerrada en ella. Piensas que al guardar la ofensa le estás haciendo justicia al que te hirió, pero en realidad eres tú quien lleva el peso, tú quien no puede dormir en paz, tú quien no puede orar con libertad, tú quien se aleja cada vez más de la fuente de vida. Soltar el perdón no es un acto de debilidad. Es uno de los actos más valientes y más poderosos que un ser humano puede realizar. Es imitar a Cristo, que desde la cruz pidió perdón para quienes lo estaban crucificando. Es negarse a que el pasado siga gobernando el presente. Es abrir la mano y dejar caer lo que tanto pesa para poder recibir lo que Dios tiene preparado. Hoy, si hay alguien a quien no has perdonado, te invito a tomarte un momento en la presencia de Dios. Nombra a esa persona en tu corazón y dile al Padre: Señor, me cuesta, pero elijo perdonar. Ayúdame a hacerlo de verdad. Esa oración honesta es el comienzo de una liberación que cambiará no solo tu vida espiritual, sino cada área de tu existencia. Hay personas que llevan años en la fe y aún cargan el peso de una traición que nunca entregaron al Señor. Un padre ausente, un amigo que los vendió, una iglesia que los hirió en lugar de sanarlos, y cada vez que se acercan a Dios, ese peso sin resolver se interpone como una sombra. No los aleja de la oración completamente, pero los mantiene en una distancia que duele y que no entienden del todo. Dios no ignora ese dolor, lo conoce mejor que nadie,
pero también sabe que mientras ese dolor se convierta en un resentimiento guardado, se convertirá en una pared entre el alma y él. El perdón no borra el recuerdo de lo que ocurrió, pero cambia su poder sobre ti. Lo transforma de una cadena en una cicatriz que ya no controla tu rumbo. Sigamos adelante. La cuarta cosa que debes dejar toca algo que muchos cargan sin reconocerlo como un obstáculo. Acompáñame. La cuarta cosa que debes dejar es la incredulidad disfrazada de prudencia. Hay una forma de duda que no se presenta como rebeldía abierta contra Dios. Se presenta como razonamiento sensato, como madurez espiritual, como la actitud de alguien que ya fue decepcionado antes y tiene cuidado de no emocionarse. Pero por debajo de esa apariencia razonable hay una desconfianza profunda en el carácter de Dios que bloquea la escucha espiritual de manera silenciosa y efectiva. Cuando el corazón no cree de verdad que Dios quiere hablarle, deja de estar realmente atento. Ora sí, lee la Biblia, sí, pero lo hace con una expectativa baja, casi resignada, que impide que los oídos del alma estén verdaderamente abiertos a recibir algo. Y Dios, que respeta la libertad del corazón humano, no fuerza su voz sobre quien no está genuinamente dispuesto a recibirla. Santiago 1:6-7 describe esta condición con una imagen que permanece en la memoria. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La duda no solo paraliza la oración, crea una inestabilidad interior que hace imposible que el alma se mantenga quieta el tiempo suficiente para escuchar una respuesta. Es importante distinguir entre la duda honesta y la incredulidad crónica. La duda honesta es la del que clama como el padre del muchacho en Marcos 9:24, «Creo, ayuda mi incredulidad». Ese hombre reconoció su limitación y la llevó a Jesús, y Jesús no lo rechazó por eso, lo sanó. La fe no requiere ausencia total de preguntas, requiere que las preguntas sean llevadas a Dios en lugar de usarlas como razones para alejarse de Él. La incredulidad disfrazada de prudencia dice cosas como: Dios no me va a hablar a mí directamente. Escuchar la voz de Dios es para personas muy espirituales, no para alguien como yo. Ya oré por eso antes y no pasó nada. Cada una parece razonable desde afuera, pero cada una construye un muro entre el corazón y la voz de Dios, porque todas parten de una suposición falsa, que Dios es inaccesible, lejano o selectivo con quienes decide hablar. La Biblia dice exactamente lo contrario en Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa no está dirigida a una élite espiritual. No tiene requisitos de perfección ni de años de experiencia. Es una invitación abierta, generosa y directa del Dios del universo a cada uno de sus hijos. Clama, eso es todo, y Él responderá. La incredulidad también afecta la forma en que interpretamos lo que Dios dice. Cuando el corazón no espera escuchar, tiende a minimizar las señales que llegan. Un versículo que se ilumina durante la lectura se convierte en coincidencia. Una paz inesperada se atribuye a la psicología. Una puerta que se abre de manera extraordinaria se explica con factores humanos. No porque estas cosas no tengan explicaciones naturales, sino porque el corazón sin fe no está entrenado para reconocer la mano de Dios detrás de ellas. Abraham creyó contra toda esperanza, como dice Romanos 4:18. No porque las circunstancias lo animaran a creer, no porque tuviera pruebas suficientes antes de dar el paso, sino porque conocía el carácter del que había prometido, y esa confianza en el carácter de Dios, más que en las circunstancias visibles, es la base de una fe que puede escuchar claramente incluso cuando el entorno contradice lo que Dios ha dicho. Dejar la incredulidad disfrazada de prudencia requiere un acto de valentía espiritual. Requiere elegir creer que Dios es quien dice ser, que cumple lo que promete, que no hace acepción de personas cuando se trata de comunicarse con sus hijos. Requiere abrir el corazón a la posibilidad real de que Dios quiere hablarte hoy, ahora, en este momento de tu vida,
con todo lo que está pasando a tu alrededor. Hebreos 11:6 lo dice con una claridad que no admite rodeos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa última parte es especialmente poderosa. Dios recompensa a los que le buscan, no solo a los que le encuentran de inmediato, también a los que le buscan con fe, incluso cuando la respuesta tarda, incluso cuando el camino es largo y el corazón se cansa. Hoy te propongo algo concreto. Antes de cerrar los ojos esta noche, dile a Dios con honestidad: Señor, creo que puedes hablarme. Creo que quieres hablarme. Y elijo confiar en ti, aunque todavía no entienda todo. Esa declaración simple, hecha desde lo profundo del corazón, abre una puerta que la incredulidad mantuvo cerrada quizás durante mucho tiempo. La fe no es la ausencia de preguntas. Es la decisión de seguir caminando hacia Dios a pesar de ellas. Es poner los pies en el agua antes de que el Jordán se divida, como hicieron los sacerdotes en el libro de Josué. Es actuar como si la promesa fuera verdad, porque en Dios toda promesa lo es, y cada paso dado con fe acerca el corazón un poco más a la voz que tanto anhela escuchar. Cuando Jesús llamó a Pedro a caminar sobre el agua, Pedro lo hizo mientras mantuvo los ojos en Cristo. Fue solo cuando miró las olas cuando comenzó a hundirse. La incredulidad no es mirar las olas con información, es mirar las olas y olvidar que hay alguien que está por encima de ellas. Y ese olvido, repetido una y otra vez, se convierte en un hábito del corazón que termina por silenciar la capacidad de escuchar con confianza. Por eso dejar la incredulidad no es un acto único. Es una práctica diaria de redirigir los ojos del alma hacia el carácter inmutable de Dios. Cada vez que la duda susurre, ¿y si no habla?, el corazón responde, Él ha prometido y es fiel. Cada vez que la prudencia malentendida quiera reducir las expectativas, la fe las devuelve a su lugar correcto. La grandeza sin límite del Dios que siempre cumple. Hemos llegado a la quinta cosa, y esta última, antes de la conclusión, es tal vez la más íntima de todas las que hemos explorado. Acompáñame hasta el final. La quinta cosa que debes dejar es vivir apagando la voz del Espíritu Santo. Cada vez que ignoras un impulso interior de perdonar, de hablar con alguien, de arrepentirte, algo en el oído espiritual se va entorpeciendo. Primera de Tesalonicenses 5:19 advierte: no apaguéis al Espíritu. Y la sexta cosa es precisamente esa: la costumbre de ignorar su voz hasta que dejas de reconocerla. Dios sigue hablando. Tú decides escuchar. No dejes pasar este momento. El libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios fue creado para alguien como tú. 21 días de encuentro real con Dios, sin perfección, solo disposición. Puedes adquirirlo en el enlace del primer comentario fijado. Da ese paso hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este mensaje te bendijo, suscríbete al canal, dale me gusta, deja tu comentario y sigue viendo los próximos videos que aparecerán en pantalla. Dios tiene mucho más para ti.